Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 32. Nos toca en el día de hoy cubrir el libro de los Hechos, capítulos 15, 16 y 17. El capítulo 15 comienza con la descripción de un problema de aplicación de la ley a los gentiles quienes se convirtieran al Evangelio de Jesús. Acordarán que en los previos capítulos, Pablo y Bernabé, al igual que Pedro, han tenido encuentro con los gentiles, cuales le han convencido que la salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Entrando al capítulo 15, Lucas nos explica que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda bastante significante con unos judaizantes quienes deseaban que los gentiles creyentes se circuncidaran. La circuncisión fue la señal cual Dios le dio a Abraham como señal de su pacto con él en Génesis capítulo 17. Habiendo visto lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, Pablo y Bernabé se opusieron a la imposición de la ley, particularmente la circuncisión, sobre aquellos quienes nunca habían conocido la ley. Como resultado de las diferencias entre los judaizantes y los apóstoles, se convoca un concilio en Jerusalén en el cual los apóstoles han de llegar a un acuerdo sobre el tema. Luego de un tiempo de discusión, Pedro testifica a favor de los gentiles, contando su experiencia en el hogar de Cornelio. Luego de Pedro, Pablo y Bernabé toman el piso para presentar su caso. Hablan acerca de las obras de Dios entre los gentiles. Luego de su presentación, Jacobo responde frente al concilio. Recuerden que Jacobo era el obispo de la iglesia en Jerusalén y aparentemente presidió sobre la reunión de los apóstoles. Jacobo utiliza una versión de Amos, capítulo 9, versos 11 y 12, para traer fin al asunto de la imposición de la circuncisión sobre los creyentes gentiles. La referencia al tabernáculo de David es la tienda cual David construyó para el arca del testimonio cuando lo llevó a Jerusalén, pero no había templo en Jerusalén. Primera de Crónicas 16 da los detalles sobre el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era único en las escrituras porque solo contenía el arca del testimonio y ninguna de las otras piezas del templo. Notorio entre el servicio del tabernáculo de David es la ausencia de sacrificios en holocausto. En vez, el único servicio del sacerdocio es en el cántico y la adoración de los sacerdotes. De tal manera, Jacobo está mencionando un ejemplo de servicio a Dios fuera de las normas del templo y de la ley. Este viene a ser la base del argumento de Jacobo en favor de los gentiles. Habiendo escuchado el caso de los apóstoles y razonablemente de los fariseos también, Jacobo concluye que no se le debe imponer más carga a los gentiles. No obstante, Jacobo determina, aparentemente por otros asuntos discutidos en el concilio, que se le debe amonestar a los gentiles a apartarse de la contaminación de los ídolos, cual posiblemente incluía las cenas a los ídolos, de la fornicación, cuál era el pecado sexual, y de lo ahogado y la sangre, dos prohibiciones mencionadas en la ley, en Levítico capítulo 11 y luego en Levítico 17, versos 13 y 14. Su razonamiento es que hay sinagogas entre las ciudades y regiones donde el judaísmo es predicado. Cualquiera quien, deseando ser judío de religión, podía cumplir con los requisitos de la ley y unirse a una sinagoga. No era necesario entonces que le fuera impuesto por los apóstoles. El concilio en Jerusalén viene a ser significante en su sentido, ya que marca una gran distinción entre el cuerpo de creyentes cristianos y los adherentes a la ley judía, es decir, entre el cristianismo y el judaísmo. Dado a que el ministerio de Pablo y Bernabé se principiaba en Antioquía de Siria, mayormente entre gentiles de la región, el concilio envía a Judas y Silas con ellos de regreso a Antioquía para relatar lo establecido por el concilio. Deben notar que Silas, mencionado como profeta, se queda con Pablo y Bernabé en Antioquía. El capítulo termina con un desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre su segundo viaje misionero. Bernabé quiso llevar a Marcos, refiriéndose a Juan Marcos mencionado en los capítulos 12 y 13. Durante su primer viaje, Juan Marcos se separó de los apóstoles en Panfilia, regresando a Jerusalén solo. Ahora, en planificar el segundo viaje, Pablo se opone a la idea de llevar a Juan Marcos y la diferencia es tal que Pablo y Bernabé se separan. Pablo se lleva a Silas, mientras que Bernabé se lleva a Juan Marcos.
Más tarde en el ministerio de Pablo, le pide a Timoteo que le envíe a Juan Marcos. Eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, porque le es útil para el ministerio. Hablando de Timoteo, el capítulo 16 comienza con Timoteo uniéndose al grupo de Pablo y Silas en su segundo viaje misionero mientras estaban en Derbe y Listra. Deben recordar que Pablo y Bernabé tuvieron un tiempo difícil en la región durante su primer viaje misionero. Timoteo era de padre griego y Pablo lo manda a circuncidar. Acabando de leer sobre el concilio en Jerusalén, esto puede parecer ser una contradicción. El propósito de este suceso era que Pablo pasaría tiempo en Jerusalén dentro del templo. Siendo griego, Timoteo no podría entrar en el templo con el resto de los apóstoles, al menos que se circuncidara. Más adelante en el libro de los Hechos veremos que se forma un alboroto en el templo al pensar que Pablo metió a Tito en el templo siendo incircunciso. Aunque Pablo deseaba llevar el evangelio a Asia, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Pablo tiene una visión en Troas de un hombre macedonio cual le pide ayuda. Por lo tal, Pablo dirige su grupo hacia Macedonia, donde suceden 3 historias importantes en Filipos. La primera historia en Filipos trata acerca de Lidia, una mujer, no un hombre macedonio, vendedora de púrpura. Púrpura era el lino fino y púrpura era el color de las vestimentas reales. Ella recibe la palabra de Pablo y Silas y les implora a posar en su hogar luego de ser bautizada. El segundo episodio en Filipos trata acerca de una joven poseída de un demonio de adivinación. Ella enfrentaba a Pablo y Silas todos los días mientras iban a la oración y les anunciaba al pueblo como voceros del Dios Altísimo. Al parecer contaba la verdad, pero al analizar mejor notaremos que Filipos era una región pagana y el Dios Altísimo de Filipos no se hubiese entendido como Jehová, sino como Zeus, el Dios primordial de los griegos. Por lo tal, Pablo se enoja con el espíritu y lo echa fuera de la jovencita. Los amos de la doncella vieron que su oportunidad de ganancias por adivinación fue deshecha con la liberación de la doncella y prenden a Pablo y a Silas. Siendo llevados frente al magistrado, son azotados fuertemente y encarcelados en el calabozo de Filipos con pies en cepo. Este acontecimiento nos trae entonces al tercer suceso en Filipos. Estando en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en alta voz. A la medianoche la cárcel es sacudida por un terremoto y las cárceles de todos se abrieron. Deben recordar los guardas de la celda de Pedro en el capítulo 12, quienes fueron matados por Herodes por el escape de Pedro. Al ver el carcelero que las cárceles se habían abierto e imaginando que todos los prisioneros escaparían, estaba presto para quitarse su propia vida. Pablo lo detiene afirmándole que todos estaban en su lugar. El carcelero le pregunta lo que tiene que hacer para ser salvo y Pablo y Silas le predican tanto al carcelero como a todos los de su casa el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Al siguiente día, los magistrados mandan a soltar a Pablo por mensaje con alguaciles. Noten la osadía de Pablo en requerir que los magistrados vinieran en persona para soltarlos. Esto se debe al hecho de que Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Como ciudadano romano tenía varios derechos no dados a todos. Entre esos derechos estaba el derecho a juicio frente al pretor de la región antes de ser sentenciado o penalizado. Al saber los magistrados que Pablo, y aquí aparenta incluir también a Silas, eran romanos, tuvieron gran temor por lo que habían hecho. No obstante, Pablo se place en hacérselo saber y salir de la ciudad. Regresan a casa de Lidia, donde afirman a los hermanos de la nueva congregación en Filipos. El capítulo 17 inicia con un alboroto en la ciudad de Tesalónica, donde Pablo y Silas pasaron 3 semanas predicando en las sinagogas y entre los griegos. Luego de haber convertido a muchos, los judíos de la ciudad se levantan en contra de los apóstoles, trayendo cargos de sedición contra César, diciendo que los apóstoles predicaban de otro rey. Jasón, uno de los simpatizantes de los apóstoles, en cuyo hogar aparentemente se hospedaban los apóstoles, es traído frente a las autoridades y aparentemente encarcelado. La ciudad queda alborotada, pero eventualmente la fianza de Jasón es pagada y lo sueltan de la prisión. Habiendo recibido de nuevo a Jasón y viendo la preocupación por la seguridad de los apóstoles, Pablo y Bernabé son enviados de noche hacia Berea.
Deben notar que queda una iglesia establecida en Tesalónica y Pablo luego escribe 2 epístolas a la congregación. En su segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo expresa su interés en regresar a la ciudad de Tesalónica. En Berea, los apóstoles predican la palabra con gran éxito, mientras que los de Berea escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo les hablaba era verdad. Luego de haber creído muchos, los judíos de Tesalónica llegan también a Berea para alborotar la ciudad. Aunque Pablo sale de la ciudad, Timoteo y Silas permanecen, concluyendo su labor en lo que Pablo los manda a buscar. Mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, se perturba al ver la ciudad dada a los ídolos. Noten que Pablo predicaba entre las sinagogas y en las plazas de Atenas. Habiéndolo escuchado hablar sobre Jesús, unos hombres epicúreos, es llevado al Areópago, cual era una piedra alta en la ciudad donde filósofos discutían sobre asuntos. Los epicúreos eran una secta griega dedicada al conocimiento del universo en la búsqueda del equilibrio personal. Su deseo de conocimiento les hizo interesarse en lo que Pablo hablaba. Teniendo la oportunidad de hablarle a los filósofos y otros presentes, Pablo utiliza una táctica misionera conocida como asimilación, en la cual utiliza tanto un altar en la ciudad dedicado al Dios no conocido, como también las palabras de sus propios poetas para predicar el evangelio. El asunto de la resurrección viene a ser punto de contención con los epicúreos y filósofos, y aunque deciden oír de nuevo sobre el tema, Lucas nos dice que Pablo salió de entre ellos, habiéndose juntado a él varios creyentes y atenienses. Esos son los capítulos 15, 16 y 17. Nos veremos de nuevo por estas partes en el día de mañana. Dios les bendiga.